día nuevamente, como siempre lo repetimos, es un gozo y es un privilegio grande de que Dios nos permite llegar hasta donde están ustedes, que como decía Pablo, pues nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios pues no está presa, ¿verdad? De manera que, aunque hay cosas que no podemos hacer en este momento, como congregarnos, pero que anhelamos ese momento, pues ese día en el cual pues Dios va a disponer para que su iglesia nuevamente se congregue. Primeramente, pues antes de iniciar esta enseñanza, también quiero animarlos a que todos pues estemos orando, ¿verdad? De manera que venga pues ese día, que Dios disponga ese momento pues en el cual vamos a volver a congregarnos en la iglesia, estos espacios que hemos abierto, sí, en cierta manera pues llenan esa necesidad, pero no es igual como está congregados, tal como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, mantengámonos orando, ¿verdad? Orando pues y también con esa tristeza de saber de que no podemos congregarnos, de saber de que no podemos estar allí como ese cuerpo de Cristo que habla la Biblia, como define pues a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero pues estamos en este momento, ¿verdad? En esta situación pues difícil, pero qué bonito, qué bendición pues grande de que en esta noche pues usted ha dispuesto su tiempo, usted ha dispuesto su vida, de modo de que va a recibir en esta noche pues el alimento espiritual. Los pastores pues nos preocupamos bastante por llevar ese alimento espiritual a la vida de las personas. Es como decir pues está servida la cena, ¿verdad? O comenzamos a servir la cena. Yo les invito a que todos pues dispongan allí su corazón, dispongan su Biblia y qué bonito también tener un lapicito para ir anotando pues la enseñanza que vamos a compartir pues en esta noche. Para ello, pues, yo quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar meditando en esta noche en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Voy a pedirle, pues, de que nos acompañe allí en Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 5. El tema de esta noche se denomina el sometimiento al gobierno civil en tiempos de coronavirus. El tema se denomina el sometimiento al gobierno civil en tiempos de coronavirus. Leemos ahí en Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Voy a pedirle que ahí en su casita incline su rostro y oramos. Oramos en esta noche, Padre bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad que nos das. Te damos gracias, porque nuevamente, Señor, en este día hemos visto tu misericordia, Jesús. Y en esa misericordia, pues tú has dispuesto este momento, que es el mejor momento del día, en el cual venimos a tus pies, en el cual venimos como discípulos que somos, a escuchar tu palabra, a oír tu consejo, no Dios. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos guíe en esta noche, de manera que la palabra pueda ser clara, de manera que podamos comprenderla, pero de manera especial pedimos que también nos ayudes a ponerla por obra, que la palabra la apliquemos a la vida, que no sea una enseñanza más, sino que sea una enseñanza que cada uno de nosotros vamos a traerla a la vida, vamos a aplicarla en el día a día, para darle gloria a tu nombre, para traer gozo
a la vida nuestra. Todo lo ponemos en tus manos en esta noche y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. El tema pues se denomina el sometimiento al gobierno civil. Estamos viendo pues cómo han dictado leyes, cómo han dictado decretos, estamos viendo pues cómo han buscado muchas estrategias y todo eso pues es parte de la gracia común. Es parte de esa gracia que Dios tiene tanto para creyentes como para no creyentes. Y en todo eso pues que hacen los gobiernos civiles llegan a ser pues instituciones muy importantes. Algunas veces nos preguntamos nosotros quién puso los gobiernos. Los gobiernos han sido puestos por Dios. Así como tenemos gobiernos religiosos, también pues tenemos gobiernos civiles y ambos conllevan un propósito. Es hacer bien a las sociedades, es hacer bien a las personas. El papel del gobierno es restringir el mal y permitir pues que la iglesia lleve a cabo pues su plan evangelizador pues en este mundo. Entonces, la importancia de los gobiernos hoy en día, ¿verdad? De manera especial, pues, en esta crisis que ha sido provocada, pues, por este virus, en el cual, pues, han muerto miles de personas. Miles de personas, pues, han perdido sus familiares, cristianos, pues, que han perdido tal vez sus padres, sus hijos. Hay mucho dolor en este momento, pues, en la familia cristiana. Y ahí, pues, la importancia de los gobiernos civiles que han sido establecidos por Dios y la importancia pues que la iglesia juega en este momento. Y la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a esto, con respecto pues a cómo la iglesia de Jesucristo debe de someterse pues a los gobiernos legalmente establecidos. Pensaríamos nosotros que este es un tema que quizás la Biblia no lo trata, pero la Biblia es tan completa, trata todos los asuntos humanos. Siempre vamos a encontrar una luz, tal vez directamente no encontremos aquello así descrito, pero indirectamente siempre vamos a encontrar una luz de cómo solucionar pues esos problemas humanos. De manera que en esta noche vamos a aprender esas instrucciones acerca de cuál debe ser pues nuestro rol, acerca de cuál debe ser el papel, ¿verdad? El comportamiento de la iglesia cristiana en estos tiempos de crisis y no solamente en tiempos de crisis, cuál tiene que ser nuestro rol ante los gobiernos civiles y las leyes que ellos promulgan. Como primer punto de la enseñanza, lo tenemos ahí en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestro punto número 1 de esta enseñanza es que Dios nos manda a someternos a las autoridades superiores. La palabra con que comienza Pablo, pues describiendo acá este capítulo 3, en el versículo 1, es sométanse, que es la palabra sometimiento. Para muchas personas, pues hoy en día esa palabra no tiene un significado positivo, sino que tiene un significado negativo. De manera especial, pues para el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Ese mundo posmoderno, ese mundo que vemos todos los días, esa sociedad que vemos allá afuera, esa palabra sometimiento no es muy bien vista, esa palabra sometimiento no es agradable para ellos, pues en ningún momento es agradable el someterse, sino que ven eso como un acto de humillación de la persona, ven eso como algo que no debería de hacerse. Y de ahí pues que si ven que una esposa se somete a su esposo, para ellos pues viene a ser aquello un insulto. Si ven de que un hijo se somete a sus padres, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, para eso pues también, para ellos pareciera como que ese hijo está fuera de moda, como que ese hijo pues saber de qué año es, ¿verdad? O si vemos también pues el sometimiento de un empleado, de un obrero a sus autoridades inmediatas, también pues en muchos casos para algunas personas pues esto viene a ser pues denigrante.
Entonces, desde el punto de vista del mundo, el sometimiento es algo negativo. Desde el punto de vista de la sociedad en la cual pues nosotros vivimos, pareciera que eso no debería de ser. Y ahí encontramos pues a muchas personas legislando en contra pues del sometimiento. Encontramos a muchas instituciones contrarias a lo que es el sometimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, somos mandados al sometimiento, y sometimiento significa de que de una manera voluntaria o gozosa vamos a establecernos a las leyes divinas, pero también pues aquellas leyes que Dios ha permitido dentro de los gobiernos humanos, que son pues para bienestar de las personas y que permiten pues que el evangelio se siga predicando. Lo contrario a sometimiento es la rebelión. Ese es lo contrario a sometimiento, es la rebelión. Y la rebelión pues la encontramos nosotros, allá en los primeros padres. Esa rebelión pues tiene su asiento en el pecado. Y para comprender esto pues es sencillo ir allá a los primeros días, ¿verdad? Ir allá a Génesis 2 o ir a Génesis 3. Nos damos cuenta allí el testimonio de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios. Adán y Eva fueron puestos en el jardín, en el Edén que Dios plantó. Y toda la creación que Dios hizo, la hizo de sobremanera buena. Así dice la Biblia en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Y puso a este hombre pues en ese huerto del Edén, para que este hombre llenara ese huerto, para que ese hombre lo labrara, para que ese hombre llenara el mundo de la gloria de Dios. Pero este hombre cometió un pecado grave. Este hombre cometió el pecado de rebelión. Este hombre quiso ser igual a Dios. Este hombre quiso vivir de una manera independiente de Dios. Este hombre hizo de lado aquel mandato que Dios le estableció de que no comiera de ese árbol del bien y del mal. Pero vino él y hace a un lado los mandatos de Dios, y él se aventura a ser igual a Dios. Él se aventuró a llevar su vida, a gobernar su vida bajo sus propios principios. En ese momento entró la rebelión y en ese momento entró el pecado, y así como dice Pablo ahí mismo en el libro de los Romanos, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, dice, todos, dice, pecaron. Entonces la consecuencia de la rebelión fue casi inmediata para la vida de Adán y Eva. Entró el pecado, y con el pecado entró la muerte, y no solamente para ellos, sino que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ya con esa explicación, creo yo que ya vamos encontrando sentido a la palabra pues sometimiento, en el sentido que someterse a las autoridades, someterse a lo que es la voluntad de Dios, siempre traerá pues gran provecho para la vida de nosotros. Y en el caso que estamos hablando acá de este versículo 1, Pablo dice que hay que someterse a esas autoridades, porque esas autoridades han sido puestas de parte de Dios. O sea, esa autoridad viene de Dios. Viene de Dios en el sentido que ha sido Dios pues el que en su soberanía las ha puesto. Ha sido Dios el que los ha investido de autoridad, y las personas que están en este momento gobernando, hay que saber de que han sido establecidas por Dios. Tal vez a algunos les costará entender este concepto, que cómo han sido establecidas por Dios. Pero la Biblia de principio a fin nos habla de un Dios soberano, de un Dios que lleva a cabo su voluntad. Dios es soberano, y aquello que Él ha decretado, eso se cumple, y no hay quien pues pueda decirle qué hace, no hay quien pues pueda detener su mano. Y así como también lo dice el libro de Daniel en el capítulo 2, 21, yo se lo leo acá. Dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades, que Dios es el que quita reyes y pone reyes, que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. De esa manera, pues, encontramos ese sustento, ¿verdad? De que esas autoridades, pues, han sido delegadas por Dios, han sido puestas por Dios y han sido investidas de autoridad por Dios. Dios en su soberanía permite algunas veces que los pueblos tengan malos gobernantes, como una forma de juicio para el pueblo, para las personas, en el sentido que han llevado vidas perdidas. Los pueblos muchas veces se olvidan de Dios. Entonces viene Dios y como una manera de juicio
En algunas ocasiones Dios permite gobernantes malos, gobernantes que no llegan como servidores, sin misericordia y que llegan únicamente para enriquecerse, aprovechándose de los dineros que no son de ellos y haciendo de lado a los más débiles. Y los más débiles, la Biblia dice que es el huérfano, la Biblia dice de que es la viuda y que son aquellos que no tienen voz. Pero también Dios es misericordioso, en el sentido que también Dios, en su bondad hacia los pueblos, en su bondad hacia la iglesia misma de manera especial, Dios también permite buenos gobernantes que llegan para servir, buenos gobernantes que entienden la palabra que significa un servidor público. Entonces, su vida pues la entregan al servicio de manera pues de que aquella nación se vea beneficiada y dentro de esa nación pues hay una iglesia que se ve pues muy beneficiada de estas acciones justas. Pareciera de que como que me he desviado del tema, pareciera de que estoy hablando pues tal vez alguien pensaría estamos hablando de política, no estamos hablando de política, estamos hablando de justicia social. Dios es un Dios de justicia social y si alguno de ustedes pues quiere conocer cómo es el Dios de justicia social, basta pues a que vayan al libro de Isaías y detenidamente comenzar a leer pues desde el capítulo 1 y se van a dar cuenta pues cómo Dios es un Dios de justicia social. Entonces el sometimiento desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista que Dios lo manda, trae bendición grande a la vida de nosotros. Sometimiento es un término militar. Significa que yo me pongo bajo la orden de un superior. Significa que yo estoy subordinado a un superior y este superior tiene leyes y tiene mandatos y que yo tengo que obedecer esas leyes y esos mandatos en el sentido de que él es una autoridad, ¿verdad? Una autoridad pues que ha sido delegada por Dios. Es bien importante entender de que la autoridad máxima es Dios. La autoridad máxima sobre todo gobiernos religiosos, sobre la iglesia, el gobierno eclesiástico y también sobre el gobierno civil, la autoridad máxima se llama Dios. De ahí vienen todas las autoridades delegadas y Dios gobierna sobre todas estas autoridades delegadas. Como segundo punto de la enseñanza, lo tenemos en el versículo 2, ahí en Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El segundo punto, pues yo lo he denominado resistirse a la autoridad establecida, es resistirse a Dios. Acá en este versículo, pues encontramos nosotros que la palabra clave, pues aquí significa oponerse, significa resistirse. Resistirse, pues aparece dos veces acá. De manera, pues, de que hace énfasis de que ahí hay una acción negativa, de que hay una acción de que debemos de eliminar nosotros. La palabra resistirse significa oponerse. La palabra resistirse significa disponerse en batalla. Significa que personas se disponen en batalla ante las autoridades establecidas, ante los mandatos, ante las leyes, ante los decretos. Pero lo triste es que no es únicamente que se están resistiendo a una autoridad establecida, sino que en resistir a ellos es comparado con en resistir a Dios. Por eso dice aquí pues Pablo que aquellos que resisten a lo establecido por Dios, dice que al mismo Dios dice resisten. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo saber de que yo me opongo a una autoridad, pero no estoy viendo realmente a quién me estoy oponiendo. Yo creo que es una locura resistir a Dios. No hay nadie quien pueda resistir a Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios está completamente armado, si lo dijéramos así. Dios es omnipotente y qué locura oponerse, resistirse a Dios, pero resistirse a las autoridades también es resistirse a Dios y en eso pues hay una consecuencia bastante lamentable y dice que acarrean, dice, condenación para sí mismos. En otras palabras, tendrán que responder por esa rebeldía. La rebeldía pues nunca queda sin castigo y acá pues cuando está hablando que acarrean condenación, está hablando de que va a venir un castigo, ¿verdad? Todas las leyes pues cuando se violan las leyes también pues
hay sentencias de esa violación que se ha hecho a esas leyes. Por lo tanto, pues también vendrá un castigo. Los actos de rebeldía son dolorosos, siempre traen consecuencias y las consecuencias pues no se dejan esperar. Vámonos al versículo 3, Romanos 13, 3. Ahí tenemos el tercer punto de nuestra enseñanza. Y ese punto yo lo he dominado. Los gobernantes están para infundir temor al que delinque, no a las personas obedientes. Ahí en Romanos 13:3, ahí dice el apóstol Pablo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? El mandato es a lo bueno, y tendrás, dice, alabanza, dice, en ella. Entonces es bien importante darnos cuenta que esas autoridades que Dios ha establecido no están para infundir temor al que hace el bien. Esa es una buena autoridad. Una buena autoridad es aquel que va a aplicar la ley al que hace lo malo y va a recompensar al que hace lo bueno. Una mala autoridad es aquella de que recompensa al que hace lo malo y le aplica la ley al que hace lo bueno. Eso sería una mala autoridad. Una mala autoridad pues es premiar a los malos y aplicarle la sentencia a los buenos. Entonces no es de esto lo cual pues Pablo está hablando, ¿verdad? Sino de que dice que esos gobernantes pues están para aplicar pues la ley a los desobedientes, para infundir temor, así pues lo está hablando. Entonces los desobedientes, ¿quién serían los desobedientes en este tiempo de crisis que estamos viviendo, en esta pandemia? Los desobedientes son aquellos que no respetan autoridad, que no respetan leyes. Son todos aquellos que no acatan instrucciones, ¿verdad? Y que esas instrucciones son para bien de ellos mismos. Son aquellos que salen a la calle sin necesidad. Son aquellos que desacatan todas aquellas medidas que el gobierno, que las instituciones están dictando en estos momentos. Son aquellos que desacatan todas las instrucciones que las instituciones de salud también están dictando en estos momentos. Entonces vienen y son rebeldes, ¿verdad? Esa rebeldía pues hace que muchos se enfrenten a la autoridad y la autoridad pues aplica las leyes y una vez las leyes son aplicadas pues están pidiendo clemencia, pero en ningún momento pues hay en el corazón de ellos un sometimiento a la autoridad, pero únicamente, o sea, podríamos decir pues que no solamente esa sería la consecuencia, sino que a través de la desobediencia en estos momentos podemos convertirnos en personas que llevemos, que nos contaminemos del virus y traigamos el virus a casa y contaminemos a esposa, hijos, padres, abuelos, ancianos y el día de mañana vamos a tener mucho luto, mucho, pero mucho dolor en las familias. Por lo tanto, la desobediencia siempre engendra muerte en la vida de las personas. Entonces el mandato pues de Pablo dice, haz lo bueno y tendrás alabanza. Haz lo bueno y tendrás aprobación. Haz lo bueno y serás aplaudido, dicen otras versiones. Entonces hacer lo bueno es hacer aquello que está dentro de la voluntad de Dios. Aquello que Dios ha permitido en este momento para traernos bien a las personas, para traer bien a la iglesia, para que la iglesia se mantenga sana y una iglesia sana va a ser una iglesia que va a seguir llevando a cabo la gran comisión porque el evangelio debe de ser predicado pues en estos momentos. Entonces encontramos ese eslogan que tanto pues yo creo que ya todos lo podemos y dice quédate en casa. Ese es el eslogan, ese es el mandamiento a la obediencia. En estos momentos dice quédate en casa. Y quédate en casa porque el coronavirus no es un chiste. El coronavirus no es algo de la mente. Hay personas que dicen que esta enfermedad es de la mente. Pero si fuera de la mente, pues yo no sé quién se hubiera muerto ya. Tal vez aquellos que no tienen bien la mente. Pero es una enfermedad real. Y por lo tanto, seamos obedientes. Como dice ese eslogan, quédate en casa. ¿Verdad? Respete las leyes. ¿Para qué? Para bien propio, para bien pues de cada uno de los suyos.
Avancemos en la exposición de este pasaje, vamos al versículo 4, Romanos 13:4. Sigue hablando del gobierno civil, sigue hablando de los magistrados, de los gobernantes. Y dice que, porque dice servidor de Dios para tu bien. De manera de que ese servidor, ese gobernante, está ahí, es un servidor de Dios. O sea, eso hay que verlo bien bonito, ¿verdad? Primeramente es un servidor de Dios. ¿Qué significa? De que si él gobierna mal, en algún momento de la historia de su vida, se las va a ver con Dios. Y si no se las ven con Dios en esta vida, pues hay un infierno del cual pues todos estarán cara a cara con Dios. Aquellos desobedientes, aquellos que no quisieron nada con el Señor. Pero también aquellos que administraron mal, aquellos que gobernaron mal, en algún momento de la historia Dios pedirá cuentas, porque somos todos mayordomos y primeramente son servidores de Dios. Qué bonito que nuestros funcionarios, qué bonito que todos aquellos que están en posiciones de autoridad entendieran esto, que primeramente son servidores de Dios y han sido puestos para que sirvan para el bien de la sociedad, para el bien de la iglesia, para tu bien. Entonces, encontramos ahí pues un punto importante, ¿verdad? ¿Por qué ser obedientes? Tenemos que ser obedientes porque están legislando para el bien de nosotros, ¿verdad? Para que usted pueda estar bien ahí con su familia, para que usted pueda tener salud, para que usted tenga lo necesario y para que la iglesia tenga la libertad de seguir predicando el evangelio. Pero ahí en el mismo versículo 4, después de donde dice de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano dice lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, dice al que hace, dice lo malo. Entonces hay que entender de que Dios los ha investido de autoridad, ¿verdad? Y ahí cuando habla de espada, habla de eso. Habla pues del derecho que tiene el gobierno para aplicar castigos, ¿verdad? ¿Sobre quiénes? Sobre los desobedientes. O sea, bien claro el principio bíblico de Pablo. ¿Para quiénes es el castigo? Es para los que hacen lo malo. ¿Y quiénes son los que hacen lo malo? Son los desobedientes. Entonces el gobierno, pues los gobiernos civiles están facultados por Dios. ¿Para qué? Para que infrinjan castigos hacia quienes, hacia aquellos que hacen lo malo. ¿Qué logramos con esto? Logramos restringir la maldad, ¿verdad? La maldad pues en el mundo, la maldad pues en la sociedad se restringe cuando hay gobiernos que aplican la justicia, ¿verdad? ¿A quién? Aquel que hace lo malo, pero también gobiernos que ayudan, que recompensan a aquellos que hacen lo bueno. Por lo tanto, obedezcamos a las autoridades porque es para el bien de cada uno de nosotros, todo aquello que ellos están legislando en este momento. Y ahí en el versículo 5, Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Acá la palabra cuando dice es necesario estarles sujetos, esa palabra es necesario significa que es bien importante obedecer a las autoridades, bien importante. Y en el griego hay un significado bien bonito. En el griego es necesario, se traduce con la palabra ananke. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe ananke. Significa restricción. Significa de que cuando dice que es necesario estarle sujetos, significa que hay restricciones. O sea, en la obediencia, en aquello que Dios manda, en aquello que los gobiernos legislan para favor del pueblo, también hay restricciones. Y en este momento hay muchas restricciones, las cuales es importante de que la iglesia las obedezca, que la iglesia las acate. Y estas restricciones también pues traen molestias. Un significado de la palabra necesario también no solamente es restricción, sino que también es molestia. Traen muchas molestias, traen aflicciones a la vida, pero son necesarias. O sea, es preferible una molestia, es preferible una aflicción a que el día de mañana familias completas estén perdiendo la vida, a que el día de mañana hijos se estén quedando sin padres, ¿verdad? O padres vean morir a sus hijos, o sea, un hecho
muy doloroso, que Dios pues no permita que eso pues suceda en la vida de cada uno de nosotros, pero es necesario que usted y yo estemos sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Para ir avanzando, vamos avanzando ya hacia el final, quiero que me acompañe en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a seguir en esta misma idea, ¿verdad? De lo que son los gobernantes, los gobiernos y cuál es la responsabilidad de la iglesia. Y ahí en primera de Timoteo, capítulo 2, 1, nos vamos a dar cuenta también de que Dios manda a que la iglesia ore, ¿verdad? Ore por todos los hombres y también pues ore por los gobernantes, por todos aquellos que están pues en puestos de eminencia. Así es que le pido que me acompañe a primera de Timoteo 2:1. Ahí en el punto pues que yo he denominado acá, yo lo he escrito, oremos por nuestros gobernantes. Así le he llamado a este punto, oremos por nuestros gobernantes. Y ahí dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todos, o sea, anima, ¿verdad? Ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos un llamado a la iglesia. La iglesia siempre ha estado en la primera línea de fuego. Cualquiera que sean las crisis, cualquiera que sean los desastres naturales del tipo que sean, la iglesia siempre ha estado en la primera línea de fuego. Nunca ha estado la iglesia detrás, sino que la iglesia es la que espiritualmente pelea la batalla, está en esa primera línea de fuego. Entonces, en estas circunstancias que estamos viviendo, en esta crisis nacional, mundial, familiar, la iglesia es exhortada, es animada. Una iglesia que pelee esa batalla y esa batalla la peleamos a través de la oración. A través, como dice Pablo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Una iglesia que está en pie, o diríamos una iglesia que está de rodillas. Una iglesia que viene y clama a Dios. Una iglesia que ora. Una iglesia que depende de Dios, una iglesia que a través de ese ruego le está pidiendo a Dios que intervenga en los asuntos humanos, una rogativa. ¿Cuál es esa rogativa? Le decimos, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, interviene en mi vida, interviene en mi familia, interviene aquí en mi municipio, en mi colonia, en la comunidad, en el caserío, en el mundo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que a Dios le rogamos. A Dios no le ordenamos, sino que a Dios le rogamos. Y cuando le rogamos a Dios, lo hacemos en dependencia, lo hacemos en humildad, lo hacemos en esa fe. Sepamos que Dios escucha las oraciones de una iglesia. Por lo tanto, es tiempo que oremos, como dice Pablo, por todos los hombres. Todos los hombres sin distinción de clases, ¿verdad? Sean ricos, sean pobres. Dios nos manda que la iglesia ore por todos los hombres, por las necesidades de ellos, pero de manera especial por las necesidades de conversión. ¿Cuánta gente irá a morir o está muriendo sin Dios? Y ahí es donde la iglesia juega su papel importante. Y oramos a Dios que la gracia de Dios alcance a estas personas. Pero también el versículo 2 nos manda a que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nuestras oraciones también tienen que ser por ellos, ¿verdad? Por el presidente de la República, por los ministros, por todos aquellos que tienen puestos de autoridad y que en este momento están desempeñando un papel bien importante. Tenemos que pedirle a Dios por ellos, primeramente para que también ellos sean salvos, para que la gracia de Dios los alcance a ellos, para que haya una conversión en ellos, para que sean cristianos nuestros gobernantes, pero cristianos de veras. Tenemos que pedirle a Dios, pero también pedirle a Dios que les ilumine, de manera que sean verdaderos servidores públicos, de manera que se anteponga la vida, el bienestar de la población ante tantos intereses mezquinos que
siempre pues han habido en nuestras sociedades latinoamericanas. Tenemos una gran tarea, orar por todos ellos, que Dios les ilumine en todas estas decisiones que están tomando, porque ante todo son servidores de Dios, y si hay una mala administración, si hay una oposición al bienestar del pueblo, sepamos que en algún momento de su historia pues van a tener que enfrentarse con el Dios de justicia. Entonces hay que orar por todos ellos para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad, dice, y honestidad. ¿Para qué? Para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible que la iglesia adore, ¿verdad? Donde sea posible que la iglesia pues viva en esa comunión con Dios y esa iglesia que predique pues el evangelio. Como conclusión, yo quisiera leer un versículo bíblico que aparece en Jueces 21-25. Con esa cita bíblica concluimos la enseñanza de esta noche. Aparece ahí en Jueces 21-25. Voy a leérselo por cuestiones del tiempo. En estos días, dicen, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una situación de anarquía, ¿verdad? Donde dice que en estos días no había rey en Israel. Entonces no había alguien que dictara qué leyes o qué hacer bueno, qué hacer malo. Por lo tanto, cada uno hacía lo que bien dice le parecía. Por lo tanto, pues la conclusión es esta. No permitamos que nos pase lo que le pasó a Israel en el tiempo de los jueces. Un tiempo pues en los cuales cada quien hacía lo que más les parecía. Fueron tiempos de mucho sufrimiento, fueron tiempos de mucha esclavitud, fueron tiempos de mucha miseria para el pueblo de Israel, porque vivían de esa manera. Ellos eran pues su propio Dios, ellos dictaban la manera como ellos querían vivir. Nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos un Dios que es sobre todas las autoridades, al cual primeramente tenemos que obedecer. Tenemos una bendita palabra, la Biblia, en el cual está expresada la voluntad de Dios. Allí Dios nos dice cómo usted y yo debemos de vivir, cómo usted y yo debemos de adorarle. Pero también Dios se ha dejado gobiernos civiles que dictan leyes, y esas leyes en muchos casos son un derivado de la ley divina, y esas leyes son para legislar, son para traer bien al pueblo. Por lo tanto, obedezcamos a Dios, obedezcamos la Biblia, pero también obedezcamos aquellas leyes de los gobiernos que están en beneficio de la vida de las personas, que permiten que la iglesia siga predicando el evangelio. Que Dios los bendiga en esta noche, mis amados hermanos y hermanas. Así es que les pido que para que terminemos esta enseñanza, inclinemos nuestro rostro ahí en su casita y pues podamos unirnos en este tiempo de oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor amado, en esta noche. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres ese Dios bueno, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú eres ese Dios que está sobre todo lo creado, Señor. Porque como dice Daniel, que tú quitas y tú pones reyes, que tú mudas los tiempos, que todo está en tu soberanía, Jesús. Los gobernantes están en tus manos y los gobernantes que tenemos, en tu soberanía tú los has puesto, mi buen Dios. En esta noche, pues pedimos, Señor, de que nos ayudes a que seamos una iglesia obediente, una iglesia que se someta a las autoridades que tú has delegado, Jesús, a las leyes que en este momento se han promulgado para bien de nosotros, para bien de las familias, para que esta pandemia no se siga expandiendo. Ayúdanos a ser obedientes, amado Dios. Y asimismo también pues pedimos por los gobernantes, pedimos por el presidente de la República, de manera que tú le des sabiduría, de manera que tú le ilumines, Señor, en cada decisión, de manera que tú le sostengas también en ese vigor físico. Jesús, sabemos de que no será fácil, nos imaginamos que no es fácil tener todo el peso de una nación sobre sus espaldas, pero pedimos que tú le ayudes, que tú le des descanso, que tú le guíes, que tú le ilumines. Asimismo, pues también que tú nazcas en el corazón de él y de sus ministros. También pedimos que tú les ayudes, Señor, en estos momentos a que también pues ellos puedan tener esa claridad que necesitan. Y asimismo también, amado Dios, ayuda a todos aquellos que se oponen, Jesús, a lo bueno,
a todos aquellos que tienen intereses mezquinos, que seas tú también pues trayéndolos el arrepentimiento, mi buen Dios. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos, que seamos obedientes, Jesús, que no seamos de aquellos que desobedecen, que sabemos de que el magistrado tiene una espada y esa espada pues es para aplicar la justicia, de manera que seamos obedientes, de manera que estemos en las casitas, Señor, y que solo que sea necesario que salgamos, pero de lo contrario, pues que estemos acá acatando todas estas medidas para bien de nosotros, para bien de la familia, pero también para bien de la iglesia. Damos gracias en esta noche y pedimos que bendigas a mis hermanos y hermanas, a sus familias, que los llenes de fortaleza en estos momentos de mucha tribulación, que tu paz esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche.